Muy buena tarde para todos. Bueno, buenos días todavía. Nos encontramos en la tercera sesión del día 8 de junio. Sería la segunda sesión de pensamiento lógico matemático. Nos encontramos con la profe Jenny Beltrán. Hola, mi profe Jenny. Muy buena tarde. Buen día. ¿Cómo estás? Buen, sí, buen día para todos. Pues me alegra mucho estar acá, poder compartir con ustedes. Vamos a tener un cuento un poco. La idea es que sea bastante participativo, que todos ustedes puedan hacer preguntas y podamos pues disfrutarnos el encuentro básicamente. Muchas gracias, mi ¿Listo? profe. Entonces, te dejo con los estudiantes. Listo, dale. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a trabajar en la segunda sesión de lógica matemática. En esta sesión vamos a trabajar conjuntos. Conjuntos es un tema, digamos que es familiar para todos. Nosotros en algún momento de nuestra escolaridad, ya sea cuando estábamos pequeños, más grandes, hemos trabajado los conjuntos y los conjuntos numéricos y bueno. Entonces, inicialmente tenemos como esta agenda para el día de hoy. Vamos a trabajar qué es un conjunto, cuál es el concepto de conjuntos, cómo se representan esos conjuntos, la determinación, los tipos de conjuntos, operaciones, algunos ejercicios y durante todo el encuentro lo ideal es que ustedes si tienen alguna pregunta, no la puedan hacer llegar. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar con la primera parte. Entonces, vamos a ver qué es un conjunto, cuál es el concepto de un conjunto. Entonces, dice que un conjunto es una colección de objetos diferentes donde los objetos se componen y se denominan elementos del conjunto. Generalmente los conjuntos, o muchos de ellos, tienen una particularidad, unas características específicas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en esta colección que tenemos acá en pantalla, la primera, digamos que cuando uno estaba pequeñito por allá en el colegio, cuando le hablaban de conjuntos, entonces lo mismo, le ponían como imágenes de que los animalitos, que los medios de transporte, las vocales, las letras, los números, y entonces nosotros empezábamos a mirar esas colecciones y asociarlas con los conjuntos, que es cuando nosotros reunimos varios elementos, básicamente, eh, en un solo lugar. ¿Listo? Entonces tenemos estas dos, ya una representación, una parte más por decirlo así, un poco más formal. Entonces tenemos la segunda imagen, que son dos conjuntos que ahí nos están mostrando una operación que más adelante la vamos a ir trabajando. ¿Listo? Entonces, hablamos entonces inicialmente que los conjuntos o el concepto de conjuntos es una colección de objetos distintos generalmente esos objetos o esas cosas que nosotros tenemos dentro del conjunto lo vamos a denominar elementos del conjunto. Bueno, entonces, hace un rato les decía que los conjuntos a su vez también se pueden hacer unas representaciones y entonces aquí tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros nombramos, o sea, le damos el nombre al conjunto, generalmente lo denotamos o lo hacemos por medio de letras, pero de letras mayúsculas. Entonces, por ejemplo, como vemos acá en pantalla, en la parte A tenemos el conjunto A y B, A y B y A y B, y todos esos conjuntos son conjuntos que los denominamos es con letras mayúsculas. Cuando nosotros ubicamos los elementos del conjunto, es decir, lo que está por dentro del conjunto, se hace con letras minúsculas. ¿Listo? Siempre con letras minúsculas. Y la representación gráfica como tal de los conjuntos los hacemos por medio de estos diagramas, estos circulitos, nosotros los llamamos diagramas de Venn y es la forma gráfica de representar un conjunto. ¿Listo? Y que nos va a servir y va a ser fundamental cuando nosotros vamos a ver operaciones entre los conjuntos. Esa parte gráfica va a ser fundamental porque nos va a ayudar a comprender un poco mejor qué son esas operaciones y cómo comprender este tipo de operaciones entre los conjuntos. Bueno, entonces acá tenemos que los conjuntos nosotros los podemos determinar por extensión o por comprensión. Cuando nosotros hablamos de extensión es porque vamos a nombrar cada uno de los elementos del conjunto. Por ejemplo, entonces está el primer conjunto que aparece acá, es el conjunto uno, 2, 3, 4, 5, 6 y ahí aparecen puntos suspensivos. Quiere decir que ahí siguen los números. Básicamente esos son nuestros números o los que nosotros conocemos como números naturales. Entonces, por extensión es cuando nosotros nombramos todos los números. ¿Listo? En el siguiente conjunto tenemos lunes, martes, miércoles.
quiere decir pues que básicamente son como los días de la semana, lunes, martes, miércoles. Puntos suspensivos quiere decir que siguen hacia allá, o sea, que sigue el conjunto. Y el otro conjunto es A, E, I, O, U, que sería el conjunto de vocales. Fíjense que por extensión yo estoy nombrando todos los conjuntos, ¿sí? Todos los elementos del conjunto los voy nombrando. Cuando yo hablo de un conjunto por comprensión es porque yo le doy una característica común de esos elementos, ¿sí? Entonces, yo hace un rato les decía, el primer conjunto básicamente pues eran nuestros conjuntos de los números naturales, que aquí está. El tercer conjunto eran las vocales, entonces es el conjunto de las vocales. Y el tercer conjunto era los días de la semana. Formas de decirlo, X tal, esta lineecita significa tal que, X tal que X, es decir, X puede ser cualquier número o cualquier elemento o cualquier cosa que nosotros vayamos a colocar en el conjunto. Tal que X, y entonces este X me está diciendo que pertenece a un día de la semana. O sea que X es un día de la semana, básicamente. Y esa es una forma de nombrar por comprensión los conjuntos, ¿sí? Si yo quisiera, por ejemplo, nombrar este conjunto como los números naturales de esta forma, entonces yo cogería X tal que X es un día, es un número natural. X tal que X es un número natural. ¿Mayor a quién? Mayor o igual a 1. Ya ahorita, si quieren, vamos a hacer algunos ejemplos. ¿Listo? Entonces, espérenme un segundo, comparto mi otra pantalla y hacemos los otros ejemplos. Voy a compartir mi pantalla completa para ir navegando entre mis pantallas. ¿Listo? Entonces, les decía que cuando nosotros hablamos por extensión y por comprensión, podemos nosotros organizar unos conjuntos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el conjunto, o digo que el conjunto A es este conjunto, entonces digo que mi conjunto A es el conjunto 2, 4, 6, 8 puntos suspensivos. Esto es por extensión, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estoy nombrando cada elemento del conjunto. Pero cuando yo lo hago por comprensión, yo le asigno una característica al conjunto. Entonces, puedo decir acá, por ejemplo, que estos son los números pares positivos. Puedo darlo así. Pero si yo quiero hacer una notación más formal, entonces digo que X, es decir, cualquier número X, quiere decir que es cualquier número. Tal que X pertenece ¿a quién? A los números pares. O X es un número par. ¿Sí? ¿Par qué? Mayor, o sea que X es mayor o igual al 2. Esto es lo que me está diciendo. X es un número par o X pertenece a los números pares. Es número par tal que X es mayor que 2. Que esto es mucho, digamos, de lo que nosotros trabajamos en esa segunda tarea, pues que más adelante ustedes van a ver. Entonces, esto es por extensión, esto es por comprensión. Yo le asigno una, una característica a mi conjunto. ¿Listo? Bueno. Entonces, también hay unos tipos de conjuntos. Entonces, vamos a ver los tipos de conjuntos. Entonces, dentro de los conjuntos, yo tengo los conjuntos finitos, los conjuntos infinitos. ¿Qué querrá decir conjunto finito? A ver, ¿quién quiere participar? ¿Qué se recuerdan ustedes que son los conjuntos finitos? Que debe tener un fin. Ajá, exacto, que yo puedo contar los elementos que tiene ese conjunto. Y los conjuntos infinitos. Los que no se pueden contar, ¿no? Ajá, básicamente. ¿Sí? Entonces, tenemos que un conjunto finito es numerable y siempre tiene un último elemento. Es decir, yo puedo contar y yo puedo saber cuántos elementos tiene ese conjunto. Yo los puedo contar, es numerable. Es decir, va a tener un cardinal que es un número. ¿Sí? En cambio, en los conjuntos infinitos, el proceso de numerar sus elementos nunca termina, siempre
va a estar hacia el infinito. Generalmente esos conjuntos infinitos uno les pone los puntos suspensivos, ¿sí? Porque se entiende que va en aumento. Entonces, por ejemplo, entonces tenemos acá el conjunto finito, es el conjunto compuesto por números determinados de elementos. Entonces tenemos estos elementos de acá y estos de acá. Todos estos yo los puedo contar, todos estos yo los puedo contar. Tenemos acá X, tal que X es un día de la semana, que era uno de los ejemplos que poníamos anteriormente. Yo los días de la semana los puedo contar, por eso sé que es un conjunto finito. Y el conjunto de las vocales, yo puedo contar cuáles son las 5 vocales, por eso es un conjunto finito. En el caso de los infinitos, entonces ya sabemos que son los que no podemos contar, por ejemplo, las estrellas. Nosotros no podemos contar, o pues todavía no se pueden contar cuántas estrellas hay en el universo, ¿cierto? O cuántas nubes, nosotros no podemos contar la cantidad de nubes que hay en el cielo. Cosas como esas que no se pueden contar hacen referencia a esos conjuntos infinitos. En matemáticas, por ejemplo, los conjuntos numéricos, todos son infinitos. El conjunto de los números enteros, el conjunto de los números naturales, el conjunto de los números racionales, reales, irracionales, todos esos conjuntos numéricos son infinitos porque nunca va, los números no tienen fin, siempre va a haber un número después del otro. ¿Listo? Bueno, vamos ahora con conjuntos vacíos y equivalentes. Entonces, ¿qué querrá decir que hay un conjunto vacío? ¿Quién recuerda? Un conjunto vacío. ¿Mm? ¿Qué pasará cuando un conjunto es vacío? Que no tiene elementos. Ajá, exacto, que no tiene elementos, que dentro de ese conjunto no hay ningún elemento. A eso nosotros le decimos que es un conjunto vacío. Entonces, no tiene ningún elemento. ¿Sí? Ejemplos de conjuntos vacíos. Entonces, el conjunto de perros y gatos que hablan. Hasta el momento no sabemos de ningún perro ni gato que hable, ¿cierto? Entonces es un conjunto vacío. El conjunto de los elefantes con alas. No hay elefantes con alas, por eso es un conjunto vacío. El conjunto de los puntos de intersección entre dos paralelas. Cuando dos rectas son paralelas, quiere decir que nunca se van a juntar. Quiere decir que nunca va a haber un punto de intersección. Por eso ese conjunto es vacío. Es decir, cuando no hay elementos de ese conjunto. ¿Cómo los pueden ustedes o cómo ustedes identifican que les están hablando de un conjunto vacío? Por esta notación. Este simbolito que está acá me simboliza que hay un conjunto vacío o las llaves, las dos llaves, pero no tienen nada dentro. Eso simboliza que hay un conjunto vacío. ¿Listo? Los conjuntos equivalentes, ¿a qué hará referencia? Que sean equivalentes, no iguales, equivalentes. ¿Qué querrá decir que sean equivalentes? ¿No? Que contienen los mismos elementos. Más o menos. Digamos que iguales es que son los mismos elementos, pero y ¿Se complementan? equivalentes. ¿Cómo? ¿Se complementan? No. Equivalentes quiere decir que tienen la misma cantidad de elementos. Dime, Valentina. Valentina, habías levantado la manito. ¿No? Bueno, entonces, equivalentes quiere decir que los dos conjuntos tienen el mismo cardinal. Un cardinal es la cantidad de elementos que tiene el conjunto. Es decir, tenemos conjuntos con igual número de elementos. A eso se le llama equivalencia y se denota con estas tres lineecitas. ¿Listo? Esos son conjuntos equivalentes. ¿Listo? Finalizamos ahorita con el conjunto universal. ¿Quién recuerda por allá cuando uno estaba por allá en primaria que le enseñaban el conjunto universal y le ponían aquí la U? ¿Qué era ese conjunto universal? Cuando nos explicaron eso alguna vez. ¿Alguien recuerda qué es un conjunto universal? ¿No? ¿Nadie? Bueno, entonces el conjunto universal es aquel que contiene todos los elementos que
que le interesan o bueno, que están dentro de una situación determinada. Y normalmente nosotros lo notamos con una U. Por ejemplo, si yo estoy hablando de los, no sé, que el conjunto, vamos a hablar de los números pares e impares que hay del 0 al 10. Entonces, mi conjunto universal son todos los números del 0 al 10. Que mi conjunto A sean los pares y que mi conjunto B sean los impares es otra cosa. Pero mi conjunto universal son todos los números que hay del 0 al 10, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, a esos son los conjuntos universales. El total de elementos o el conjunto total, el conjunto más grande de los elementos que yo esté trabajando. ¿Listo? A eso se le llama conjunto universal. Entonces, por ejemplo, tenemos acá este conjunto. Este conjunto es el conjunto de las vocales y ese es el conjunto universal, ¿sí? Y tenemos un conjunto B que va a estar conformado por, bueno, acá dice por A y U, pero entonces tenemos es A y la I dentro del conjunto B, ¿sí? Entonces, fíjense que mi conjunto universal eran todas las vocales, pero mi conjunto B eran las vocales A y la vocal I, ¿sí? Entonces, este es mi conjunto, pero a su vez yo tengo uno más grande que me denota que son todas las vocales. A eso se le llama conjunto universal. ¿Listo? Además, muchas veces el conjunto universal puede tener exactamente los elementos del conjunto que abarca más elementos. Entonces, por ejemplo, supongamos acá. Entonces, ay, perdón. Tenemos, voy a intentar acá dibujarlo lo más bonito posible. Entonces, imaginémonos este conjunto. Entonces, yo voy a decir que, bueno, tengo el conjunto universal, que es el conjunto de los números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Sí? Y voy a decir que mi conjunto A son los múltiplos de 3. Y que mi conjunto B van a ser los pares. ¿Listo? Y entonces, mi conjunto B, perdón. Entonces tengo el conjunto A, voy a dibujar acá mi conjunto B. Y entonces digo que son los múltiplos de 3. Dentro del conjunto universal, ¿quiénes son múltiplos de 3? Desde el 0 El hasta el 10, 3, ¿quiénes? Ajá, el 3, ¿cierto? 3, 3, 6, 6, 6 y El 9, el 6, 6, ajá, y el 9, 9, el 9. 9. Listo. el Y 9, dentro de los números pares, ¿cuáles son pares de acá? 2, el 2, 4, el 4, 4, 6, el 6, 8, 8, 6, 8, 8 8 y 10. 10. y 10. ¿Qué números no están aquí adentro de este conjunto universal? ¿Qué números yo no conté 0 aquí y el dentro del 1 aire? y El el 7. 0, El el 1, 1, el 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 0, los 5, números impares. el el 7. 5 y el 7, ¿cierto? Casi todos los impares a excepción del 3. De resto, casi todos es del 3 y el 9 que son múltiplos de 3. Listo. Entonces, fíjense que mi conjunto universal eran todos los elementos, ¿sí? Pero dentro de ese conjunto universal tengo un conjunto A y un conjunto B con unas características que yo le di. Pero ese conjunto universal por fuera tiene estos elementos, ¿sí? Porque mi conjunto universal eran todos estos números. Puede pasar también que en mi conjunto universal, como decía hace un rato, vamos a ver acá. Como decía hace un rato, puede pasar que en mi conjunto universal, ¿cierto? Yo tenga todos los elementos. Entonces yo digo que mi conjunto U es el conjunto otra vez, digamos del 1 hasta el 10, supongamos. ¿Sí? Entonces yo tengo acá mi conjunto. Y te digo que mi conjunto A son los números pares. Y que mi conjunto B son los impares.
entre 1 y 10, ¿cierto? Entonces acá, pues el conjunto A van a ser ¿quién? El 2, el 4, el 6, el 8 y el 10. Y mi conjunto B va a ser el 1, el 3, el 5, el 7 y el 9. Pero dentro de estos, dentro del U, o sea, lo que queda por fuera no queda ninguno, porque dentro de los dos conjuntos están todos los elementos. Y entonces mi conjunto universal básicamente es la unión de los dos conjuntos, de conjunto A y B. Y ese es mi conjunto universal. Entonces no quedaron ningún elemento por fuera. Eso puede pasar, pero ya sabemos que el conjunto universal pues eran los números del 1 hasta el 10. ¿Sí? ¿Claro está ahí? Un conjunto universal. ¿Sí, chicos? ¿Sí o no? Para mí es Sí, claro. señora. Sí, señora. Listo. Bueno, listo. Listo. Bueno, vamos ahora con las operaciones entre conjuntos. Entonces nosotros hablamos que hay unas operaciones entre conjuntos, entonces hablamos, la unión la conocemos todos y la intersección que digamos que es la que más hemos trabajado en algunos momentos. Entonces decimos que la unión, ¿quién se acuerda qué es la unión de conjuntos o qué se hace cuando yo uno dos conjuntos? ¿Qué debo hacer? ¿Mm? Los que son iguales en los dos conjuntos, si no estoy mal. Mm, No. ¿Qué quiere decir unión? Cuando ustedes se unen con una persona, ¿qué quiere decir? O cuando ustedes unen cosas, ¿qué hacen? ¿Se complementa? Hay Una un mezcla, complemento. una especie como de Se mezcla. agrupan. Se agrupan. Se ¿Sí? unen Entonces, juntos. exacto. Un conjunto Unión universal. es eso, escoger los dos o tres, cuatro, cinco conjuntos que ustedes tengan y reunirlo en uno solo. Ustedes reúnen todos los elementos en un solo conjunto y a eso se le llama unión. Entonces, vemos que la definición formal es que la unión de A y B podemos tener más de dos conjuntos para unir. La unión de A y B origina un nuevo conjunto al reunir todos los elementos de ambos conjuntos, ¿sí? Y normalmente la unión nosotros la denotamos con una U, ¿sí? Entonces, la unión es eso, escoger el conjunto A y el conjunto B y meterlo en un solo conjunto. Eso es la unión. ¿Listo? Entonces tenemos, por ejemplo, aquí, acá hay varios ejemplos. Entonces, digamos que el conjunto A me dice acá que es el conjunto de José y Jerónimo. Y el conjunto B es el conjunto de María, Mabel y Marcela. El conjunto unión de esos dos, pues escoger todos esos elementos y meterlos en uno solo. Entonces, el conjunto A unido B es José, Jerónimo, María, Mabel y Marcela. Otro ejemplo, el de las figuritas de acá. Tenemos las siguientes figuras. Tenemos un pentágono, un rombo, un cuadrado, un rectángulo en el conjunto A. Y en el conjunto B tenemos un triángulo, una estrella y un pentágono. El conjunto de la unión de esos dos conjuntos, ¿cierto? Lo que me representa la unión es yo que cojo al A y cojo al B y lo uno en un solo conjunto. ¿Qué pasó con el pentágono? ¿Cuántas veces se colocó? Una sola vez. Una, no se debe Una repetir. sola vez. Entonces, cuando ustedes reúnan elementos, o sea, vayan a hacer unión, solamente se coloca una vez el elemento. Si el elemento está en los dos conjuntos, en los tres o en los cuatro conjuntos, ustedes lo escriben una sola vez. ¿Listo? No se escribe las cuatro veces, se escribe una vez. ¿Listo? Otros ejemplos. El conjunto P es pera y manzana, el conjunto C es limón, naranja, el conjunto F es cereza y grosella. Y el conjunto unión de los tres conjuntos, pues es coger todos los elementos y ponerlo en uno solo. Fíjense que aquí ya no son solo dos, sino hay tres conjuntos. Aquí abajo tenemos el conjunto 7, 9, 11, que es el conjunto M, y el conjunto N es 4, 6, 8. La unión es simplemente coger todos los elementos y agruparlos en un solo conjunto. Y así, entonces, eso es unión. Una forma de representar la unión. Bueno, miremos acá. Bueno, una forma de representar la unión es que nosotros podemos tener, pongamos el conjunto A y aquí nuestro conjunto B. Entonces yo tengo que el conjunto A
son los siguientes elementos. Yo voy a decir que el conjunto A es el 2, el 4, el 6, el 8 y el 10. Y mi conjunto B es el 1, el 2, el 4, el 6, el 5, el 3. ¿Sí? Este es mi conjunto B. Entonces, ¿quiénes se están repitiendo en ambos conjuntos? ¿Qué elementos se repiten en ambos conjuntos? El El número 6. 2, el 4, seis. 6. El 2, el 6. 4, el 6, ¿cierto? 2, 4 y 6. Esos en el diagrama de Venn van ahí, exacto, ahí en la parte del medio, Exacto. ¿sí? Los que se repitan en ambos conjuntos, ustedes los colocan en el centro. ¿Por qué? Porque hacen parte tanto del conjunto A como del conjunto B. Por eso uno los coloca generalmente es en el centro o en la unión, en ese pedacito de los dos diagramas que se están compartiendo. Y los otros elementos pues se colocan aquí afuera. Entonces aquí va el 8, el 10 y por este lado el 1, el 3 y el 5, ¿cierto? Y cuando ustedes lo vayan a ya representar, entonces ustedes ¿cómo lo representan? Ustedes colorean o resaltan los dos, todos los elementos. Entonces, esto es un A unido B. Yo coloreo todos los elementos porque A unido B, ¿cierto? Son todos esos elementos. Entonces, yo ya sé que A unido B es 1, 2, 3, 4, ¿cierto? 5, 6, 8 y 10. Y esos serían A unido B, ¿sí? Cuando ustedes lo representen en diagramas de Venn, entonces en el medio donde se unen los dos, ustedes colocan los elementos comunes. Luego por este lado lo que no está en B, pero pues está en A, y acá lo que está en B, pero que no estaba en A, ¿sí? Lo que sobró de ambos conjuntos. Y esa es la unión cuando ustedes representan diagramas de Venn. Ustedes lo pueden hacer en Paint, que les permite colocar los circulitos y van organizando los números. ¿Listo? ¿Hasta ahí preguntas? ¿Hasta lo que llevamos? No, ¿No? ¿Todo súper? Listo. sí señora. Vale. Entonces vamos con la siguiente. Entonces, hablamos de intersección. Entonces, la intersección, ¿qué diferencia habrá entre la intersección y la unión? Son los elementos comunes. Aquí sí son, exacto, aquí sí son los elementos comunes. Si se fijan acá en la imagen, ¿qué es lo que está sombreado? Lo común de los dos conjuntos, ¿cierto? Entonces, en el ejemplo que nosotros, bueno, la definición entonces de intersección, la intersección entre A y B origina un nuevo conjunto formado por los elementos que pertenecen a ambos conjuntos, es decir, los elementos que se comparten en los dos conjuntos, ¿sí? Acá entonces, ¿cuáles son los que se repiten? Entonces, el pentágono y el cuadrado son los que están en ambos conjuntos. En este ejemplo, ¿quién es el que está en el conjunto A y en el conjunto B? El 3. Por eso esa es la intersección. ¿Quién es el que está en el conjunto A y en el conjunto B? Está la E, la I y la O, que son los elementos que se comparten. Entonces, una intersección son los elementos que nosotros compartimos en ambos conjuntos. Si nosotros lo hacemos en un diagrama, entonces tomemos el ejemplo anterior. Entonces tenemos A y tenemos AB, ¿sí? Y entonces nosotros decíamos, o bueno, yo les decía que A era el 2, el 4, el 6, el 8 y el 10. Y que B era 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Entonces uno hace el mismo diagrama. Vemos que por eso funciona bastante bien esta forma de graficar. Entonces aquí adentro ya sabíamos que quiénes iban el 2, el 4 y el 6, ¿cierto? Por aquí por fuera iba el 8, el 10 y a este lado iba el 1, 3 y 5. Y entonces en la intersección, ¿qué voy a sombrear? Solamente lo común.
es decir, lo que está aquí adentro. Eso es lo único que yo sombreo. Entonces yo digo ahora, bueno, entonces A intersección B, y este es el símbolo de intersección, es como una U, pero al revés. A intersección B es los elementos 2, 4 y 6. ¿Por qué? Porque son los que se comparten entre los dos conjuntos. Puede pasar que en la intersección, en este caso la intersección, ¿qué pasa con estos dos conjuntos? A intersectado B, ¿qué pasó? Que es un conjunto vacío. Exacto. Esta intersección es vacía porque no hay elementos comunes entre los dos conjuntos. Entonces puede pasar que las intersecciones nos den vacías. ¿Listo? Como en este caso. Entonces acá. ¿Sería Entonces, solito o sería el símbolo? ustedes, exacto, pueden colocar las dos llaves sin nada o pueden colocar el símbolo, que es vacío. Funciona igual, no pasa nada. Entonces ustedes pueden decir esto, pueden decir que es vacío. Y ya, ¿listo? Bueno, y eso estábamos hablando aquí de intersección. ¿Sí? ¿Preguntas sobre intersección o claro? Claro, profe. ¿Listo? Bueno, entonces vamos con diferencia de conjuntos. Esta es una de las operaciones pues que uno casi no, digamos que cuando uno está trabajando en el colegio, pues no, poquito la veía, pero pues es muy importante. Entonces, la diferencia entre A y B es el conjunto formado por los elementos que pertenecen al primero, pero que no pertenecen al segundo. Por ejemplo, entonces si yo digo A diferencia B o A diferente de B, entonces son los elementos que están en A, pero no en B. Es como si yo le quitara la intersección. Entonces, miremos acá. Entonces, supongamos, yo tengo el A y tengo mi conjunto. Entonces ya sabemos que aquí va el 2, 4, 6, 8, 10 y por este lado iba el 1, 3 y 5, ¿cierto? Entonces yo voy a hacer B menos A. Entonces son todos los elementos de B, pero que no estén en A. Entonces, ¿qué debería sombrear yo? Yo debería sombrear este pedacito, es decir, le quito la intersección. ¿Sí ven? ¿Por qué? Porque yo estaba haciendo B menos A. Entonces yo sombreo todo lo que está en B, pero que no está en A. ¿Quiénes son los que están en A? El 2, 4 y 6. O sea que le quito ese conjunto. Fíjense que yo le estoy restando lo que está en el conjunto A. Entonces por eso le quito el 2 y el 2, 4 y 6. Quiere decir que mi conjunto B menos A es el conjunto 1, 3 y 5. Son esos elementos los que son B menos A. Si yo hubiese hecho A menos B, ¿cuáles serían los elementos de A menos B? 8 y 10. 8 y 10. Ajá, 8 8 y 10. 10. Exacto. ¿Por qué? Porque lo que yo hago es que a todo lo que tenía A le quito lo que tiene B. Es decir, le quito este pedacito. Este pedacito, entonces me queda el 8 y el 10. Y esto es A menos B. ¿Sí? ¿Claro está ahí? ¿A qué hace diferencia? ¿A qué hace referencia la diferencia de conjuntos? Pues acá, miren los ejemplos. Era lo que les hablaba hace un rato. Si yo cojo A menos B, yo a A le quito a B. Si yo cojo B menos a B le quito la A. ¿Listo? ¿Listo? Hay otra que es, dime. No, que ¿Tenías listo. una? Ok, listo, dale. Hay otra operación que se llama diferencia simétrica. Y esa diferencia simétrica la vamos nosotros a identificar con este triangulito. ¿Sí? Entonces, la diferencia simétrica, la definición es la siguiente. Dice que la diferencia simétrica entre A y B es el conjunto formado por todos los elementos que pertenecen a la unión de A y B, pero no pertenecen pero no a la intersección de entre A y B. Básicamente, la diferencia simétrica lo que me está diciendo es que le quite la intersección a la unión, ¿sí? Entonces, cuando ustedes les muestren que tienen, les digan, bueno, ustedes van a hacer A diferencia simétrica B, o sea, que les aparezca ese triangulito ahí en el medio, entonces usted ya sabe, bueno,
Yo sé que lo que tengo que hacer es quitarle la intersección a ese conjunto unión. Entonces yo sabía que la unión de esos dos conjuntos era reunir a A y a B. Y si le quito la intersección, ay, perdón, me va a dar lo que esté por fuera de la intersección. O sea, es este pedazo, es esto. Esto sería A diferencia simétrica B. Es esto. Y entonces, ¿cuáles son los elementos que están acá? Entonces, mis elementos son 8, 10, 1, 3 y 5. Y esos son los elementos de la diferencia simétrica, ¿sí? Entonces, cuando tenemos esos diagramas, pues como lo coloremos, le quitamos la intersección simplemente. Y ya. ¿Listo? ¿Listo? ¿Sí se entendió diferencia simétrica? ¿Sí o no? Sí, señora. Sí, señora. Bueno. Otra operación es complemento. Entonces tenemos el complemento de A. Entonces tenemos el conjunto universal, que es el conjunto, por ejemplo, en el ejemplo, es del 1 hasta el 7. Y tenemos el conjunto A, que es 2, 4 y 6. La complemento son todos los elementos que están por fuera de A. Por eso, y A complemento normalmente lo ven CB el símbolo es una comilla encima de la letra del nombre del conjunto o una C pequeñita. También funciona. Entonces, la definición, complemento. Complemento de A contenido en el conjunto universal es el conjunto conformado o formado por todos los elementos que pertenecen al conjunto universal, pero que no pertenecen a A. Entonces vamos a mirar un ejemplo. Entonces tenemos el conjunto U, es el conjunto A, B, C, D, el conjunto de las vocales. Y el conjunto A es el conjunto B, C y D, o sea, este conjunto. El A complemento son todos los elementos que están por fuera de A. Es decir, ¿quiénes están por fuera de A? El A y el E. Esos son los elementos del complemento. Hagamos otro ejemplo acá. Entonces, supongamos que tienen el siguiente conjunto. Tengo el conjunto universal y acá tengo mi conjunto A. Y entonces aquí tengo el 1, 3, 5. Acá tengo el 2, 4 y 6. Si yo quiero hacer A complemento, son todos los elementos que están por fuera de A. Quiere decir que lo que yo sombrearía es todo esto. Estos son todos los elementos que están por fuera de A. Todo lo que no tiene A. Ese sería mi A complemento. Todo lo que no tiene la A. Y entonces, en términos de ya como tal en extensión, ¿cuáles serían esos elementos? El 2, el 4 y el 6. Y ese sería el conjunto que es el conjunto del complemento de A. Todo lo que esté por fuera de A, ¿sí? Eso es A complemento. En este caso, si yo digo cuál es A complemento, ¿cuáles serían los elementos de A complemento? ¿Quién me dice? Si quieren escribirlo por chat o me lo 1, han dicho. 3 y 5. Ajá, serían los elementos 1, 3 y 5, que son todos los que no contienen el conjunto A. ¿Y cuáles serían el B complemento? 8 y 8 y 10. 10. Ajá, sería el 8 y el 10, ¿sí? Aquí, ¿cuál sería A complemento? 1, 3, 5, 7 y 9. Ajá, todo lo que está por fuera. Y B complemento, pues sería 2, 4, 6, 8 y 10. exacto, lo que está al otro lado. Básicamente acá, A complemento es el conjunto B y B complemento es el conjunto A, ¿cierto? Listo, bien.
Bueno, entonces vamos a hacer una actividad acá. Entonces, la idea aquí es que vamos a hacer como un pequeño micro quiz de lo que estamos trabajando. ¿Listo? Entonces, pueden escanear el código. Sin embargo, yo ya les voy a enviar el link para los que no. Ya les voy a colocar acá el link en el chat. Ay, perdón. Listo, ahí está en el chat. En el link está en el chat está el link, perdón. Lo ideal es que primero lo intentemos hacer ahí, individual, y ya lo vamos a hacer acá, entre todos. Son 6 preguntitas súper sencillas de lo que hemos trabajado. ¿Listo? Bueno, voy a empezar con este. Entonces, la idea es que vayamos participando entre todos. Entonces, dice, el conjunto se puede representar gráficamente a través de conjunto por extensión, diagramas de Venn, conjunto por comprensión o ninguna de las anteriores. ¿Cuáles? La B. La B, diagramas de Venn, ¿cierto? Ya vimos que los conjuntos nosotros los representamos gráficamente es por diagramas de Venn. El conjunto X igual a números naturales está escrito por comprensión, diagramas de Venn, extensión o X igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comprensión. Comprensión. Por comprensión. Bien. Muy bien. El símbolo que permite saber si un elemento pertenece a un determinado conjunto es B. la B, ¿cierto? ¿Se acuerdan que era el símbolo de la E, ¿cierto? El B. Ajá, muy bien. Dado el conjunto B, que es el 2, 4, 8, 10, 12, es posible afirmar que 2 pertenece a B, 10 pertenece a B, 12 pertenece a B. ¿Todas las anteriores? Todas las Todas, anteriores. Todas, ¿cierto? Porque sabemos que el 2 está acá, que el 10 está acá y que el 12 está ahí. Súper. Dado el conjunto Z, que es el conjunto A, B, C, D, E, F, es posible afirmar que G no pertenece a Z, Q pertenece a Z, J pertenece a Z, K pertenece a Z. La A. Ah, ¿cierto? Por acá también en el chat decían la A. Bien. El símbolo que no pertenece, de no pertenencia a un conjunto es La A. La E, La de D. no La pertenece, D. La D. la D, ¿cierto? Cuando no pertenece uno le pone el simbolito en el slash. Súper, bien. Vamos bien. Listo. Por acá tenemos el siguiente, que es este. A continuación encontrarán un código QR. Entonces vamos a lo mismo. Yo lo voy a y se los voy a enviar a ustedes por el chat.
Y aquí al final de la página dice a practicar. Y acá es donde vamos a ingresar. ¿Listo? La idea es que primero lo intenten hacer ustedes y luego lo retroalimentamos acá. Bueno, ¿cómo vamos? Voy a empezar a activarlo acá y vamos trabajándolo. Entonces, representa el conjunto J. Entonces, el conjunto J me dice que es A, B, C y D. Entonces, la idea es que vayamos arrastrando al diagrama los elementos que debemos colocar. La A va, ¿no? La B. ¿La B la Sí, colocó? sí, sí, sí. La D, Sí, la E. no. No, ¿cierto? Como no se puede poner por fuera, entonces no va. Y la C, ¿cierto? Ajá. ¿Listo? X, tal que X es un número entero mayor que 0, pero menor que el 2. ¿Cuál sería? Un entero mayor Ninguno. que 0, menor que 2. ¿Quién es mayor que un número entero? ¿Cuáles son los enteros? ¿Quién se acuerda? Son los Pero positivos y los negativos, ¿cierto? Que no tienen cifra decimal. ¿Qué entero es mayor que el 0? El 1. El 1. ¿Y uno, el menor uno. que el 2? El 1. ¿Cierto? Y cuando hay un solo elemento en el conjunto, ese conjunto se llama unitario. ¿Listo? Es un conjunto unitario. ¿Listo? H, tal que H, es mayor que 2 y menor que 2. Ninguno. Ninguno, ¿cierto? No hay ninguno. ¿Sí? Es un conjunto vacío, ¿cierto? Ahora, representa el conjunto. ¿Qué números van ahí adentro? ¿Qué números coloco dentro del conjunto? Todos hasta el 9. Del 1 hasta el 9. Ajá, el 1, el 2, ajá, el 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. El único que no incluimos es el 10, ¿cierto? Representa los conjuntos. ¿Cómo los coloco? Entonces, por aquí va la M y aquí va P. ¿Hay alguno que va en el medio? ¿Alguno que se repita en ambos? Sí, la ¿Cuál? manzana. Entonces, la manzana va ahí en el centro, ¿cierto? Ujú. Fresa en M y banano en P. La fresa va en M y el banano en P. Bien.
Entonces, G dice, G tal que X, X tal que X es una vocal. O sea, G son las vocales. Y Z tal que Z es una letra de la palabra mapa. Entonces, ¿dónde van las vocales? En la intersección va la A. Va la A, En la G va el resto de vocales. sí. Y en la F va la M y la P. La M y la P. Muy bien. A tal que A es un número par entre 1 y 7. Y B tal que B es un número par entre 5 y 9. Entonces, T son los pares que hay entre 1 y 7 y S son los pares que hay entre 5 y 9. ¿Qué coloco en el centro? ¿Qué se repetirá? En la intersección va la C, el 6 y el 8. ¿El 6 y el 8? Sí. Mm, ¿Seguro? Sí. Pero si Sí. acá arriba me dice que es entre el No. 1 y el 7 y el 8 está después del 7. Solo el 6. Solo hay Perdón. 6. Ajá, muy bien, sí. Entonces, y acá en la T, en lo que sobra, ¿qué coloco? Del 1 Los al pares, 5 acuérdense que y son el pares. 7. 2, El 4. 2 y 4. 4, 2, Ajá. 4. Y en el otro lado, el 8. el 8. Bien. Listo. Representemos estos dos conjuntos. G son los números del 1 al 9. Y B son los números que. ¿Cuáles son esos números? Pares. Los Pares. pares hasta el 8, ¿cierto? Del 0 al 8. Listo. ¿Qué se repite? ¿Se repite algo? No, Ah, bueno, arriba son los Se- impares, ¿no? no se ok. repite. No se repite ninguno, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar con esta intersección? ¿Nos va a quedar qué? Vacía. Vacía. Ujú. Entonces aquí va el 2, ¿cierto? 4. ¿Qué otro número va? 6, 6, 8. 8. ¿Y en el otro lado? Y en el 1, G, 3. el 1, el 3, el Ajá. 5, el 7 y el 9. Listo. Bien. Listo. Aquí vamos a representar 3. ¿Hay algún elemento que se repita en los 3 conjuntos? Sí, la remolacha. La remolacha. O sea, ¿y dónde va esa? Acá en este céntrico, ¿cierto? Porque fíjense que cuando yo lo pongo acá en el centro me está coloreando los 3 conjuntos. Quiere decir que va a pertenecer a los 3. Ok. Listo. ¿Dónde coloco la zanahoria? En la C. En C. En la C. O sea, acá, pero por fuera, no ni acá ni acá, ¿cierto? Ujú. ¿Dónde coloco? Bueno, en la Q está el tomate y la remolacha. ¿Dónde coloco el tomate? En la Q. Acá. En la Q. Y el maíz en la H, ¿cierto? En la H. Listo. Acá dice L de tal que D es una vocal de la palabra, de la palabra amores. X, P, tal que P es una vocal de la palabra conejito. Y T, tal que E es T, tal que T es una vocal de la palabra compasión. Entonces, ¿qué vocales tiene el primer conjunto? Tiene La la A, A, la O, la la E. O y la E. Ajá. El segundo conjunto tiene la O, la E y la I. El tercer conjunto tiene la O, la A y la I. ¿Cuál se repite en los 3 conjuntos? La O. La O. O. O sea que la O va aquí, ¿cierto? ¿Sí? Entre el conjunto L y el conjunto X, ¿hay alguna vocal que se repita aparte de la O? La E. La E. La E. Es decir, que la E, entonces entre L y X va acá. Porque se repite en ambos conjuntos, pero no en la E. ¿Mm? ¿Y qué más elementos, qué otra vocal falta en la L?
La A. La A, pero la A también está en la E, o sea que la A tiene que ir acá, ¿cierto? Ajá. Y acá, conejito, que es mi conjunto X. Ya puse la E, ya puse la O, ¿cuál me falta? La I. La I, La I. Pero que la va I, entre la E Gra- y la X. exacto, va acá. Y mi conjunto E tenía la O, la A y la I. O, A, I, ¿cierto? Entonces va, ahí está perfecto, ya no me falta ninguna vocal, ¿cierto? ¿Listo? ¿Se entendió cómo se ubicaban los elementos? Súper, Sí. ¿cierto? Bien. Preguntas, dudas, inquietudes hasta acá. Judy, dime. Profesora Jenny, ¿cómo está? ¿Cómo Mira, estás? soy la profe que estoy también de logística para recordarlos a los estudiantes que por favor se registren en el link de asistencia que les envió hace un momento Viviana. Ok, Bueno, muchísimas gracias. listo. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿O hay alguna pregunta más bien? No, todo ¿No? muy claro. Todo muy claro. ¿Cómo les pareció el taller de hoy? Buenísimo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Solucionamos dudas? Total, sí. Ah, qué bueno. La idea, digamos, de este tipo de ejercicios, pues es uno, obviamente, como les decía al principio, que se lo disfrutaran, que aprendieran. Y miren que por medio de juegos uno entiende mucho más. Y yo siempre les aconsejo a mis estudiantes, grafiquen los conjuntos. Cuando nosotros hacemos este tipo de gráficas, uno entiende mejor la operación, ¿sí? Que a veces escribir solo los elementos. Entonces, grafíquenlos, coloreen, dibujen y verán que les va a servir muchísimo más desarrollar las operaciones. No sé si tengan alguna pregunta, duda, inquietud. Muchachos, ¿no? No, profe. Muchas gracias. Ok, listo. Judy, pues hasta ahí va como la presentación de hoy. No sé si... Profesora Jenny, muchísimas gracias. Ok. Hola, mi profe Jenny, Hola, muchísimas gracias. Es sí. chévere. Muchachos, ¿qué les pareció el ejercicio de pensamiento lógico matemático? Muy bien, excelente. Y bueno, La profe dice, muy explica excelente. chévere. Sí, yo también, mi profe Jenny, yo te confieso, yo soy Sí. muy mala para la matemática, yo soy más de las ciencias sociales, Ujú. de leer, escribir, pero entendí, el ejercicio de los conjuntos lo entendí y me parece muy chévere. Yo quisiera resaltar acá en los comentarios que fue muy práctico, claro, didáctico, la explicación fue muy interesante, muy accesible, se comprende bien y quiero recordarles a todos que independientemente del programa académico en el que ustedes estén matriculados, van a tener que ver este tipo de cursos, en este caso el básico, que hace parte de una competencia básica que se denomina pensamiento lógico matemático. Muy probablemente se van a encontrar con la profe Jenny en algún escenario académico. Entonces, mi invitación como docente, como tutor, como nadista, es que siempre pregunten, no se queden con esas dudas, que yo sé que los docentes están para apoyarlos, sé que el curso de pensamiento lógico matemático tiene muchos CIPAS y muchos encuentros que les facilitan a ustedes el ejercicio académico para que logren culminar de manera exitosa ese curso. Entonces, mi profe, te agradecemos mucho el acompañamiento de este ejercicio. Gracias por acompañarnos y explicarnos de una manera tan sencilla y tan rápida y efectiva el ejercicio de este pensamiento matemático en la sesión 2. Mil gracias. Muchachos, muchas gracias por estar presentes. La profe Viviana acaba de compartirnos el enlace de asistencia de pensamiento lógico matemático para que todos los diligencien. Recordemos, voy a hacer aquí un recorderis de las actividades que tenemos para la próxima semana, en este caso el martes.
nos veríamos a las 4:30 con el último taller de herramientas digitales. Y esto es muy importante porque el taller que se va a manejar es el estudiante 365. Entonces vamos a trabajar un poco con la herramienta Office 365 que ustedes tienen acceso. Tenemos el segundo taller de lectura crítica. Escribir es la manera más profunda de leer la vida. En este caso ya vimos lectura, vamos a aprender y digamos, sacarle el mayor provecho al ejercicio de la lectura. Y tenemos el último taller de inglés, otra vez con el profe Carlos, que estuvo hoy con ustedes, que creo que conectaron mucho, que se llama Desarrollo de las diferentes habilidades comunicativas en inglés. Entonces los esperamos el próximo martes 11 de junio de 4:30 a 9 de la noche con 3 nuevas sesiones. Y recordemos que el miércoles 12 cerramos estos encuentros. Muchas gracias por estar presentes. Esperamos que les hayan gustado estos ejercicios y ya les compartimos nuevamente el enlace de asistencia para que ustedes lo tengan aquí en el chat. Voy a dejar abierta la sala para que terminen de registrar su asistencia, pero en este momento ya finalizamos y voy a hacer cierre de la grabación. Gracias. Hasta luego. Gracias.